Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. El trasplante renal es un tratamiento quirúrgico en el que se implanta un riñón sano obtenido de un donante vivo o fallecido a un paciente con enfermedad renal crónica terminal para restablecer las funciones del riñón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde estamos transmitiendo nuestro programa Consulta Médica. Como usted sabe, es un programa con temas médicos, con especialistas médicos invitados. Cada semana hablamos de un tema diferente y este programa se transmite desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es una televisora oficial del gobierno del estado de Michoacán y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, trasplante renal. Yo estoy seguro que va a ser de mucha importancia para que usted conozca más sobre este tema. Y la invitada del día de hoy va a ser una invitada, una especialista que tiene una gran trayectoria, un gran currículum y la vamos a conocer enseguida. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Vamos a ver de qué se trata este tema. Trasplante renal, vemos una cápsula y regresamos. El trasplante renal es un tratamiento quirúrgico en el que se implanta un riñón sano obtenido de un donante vivo o fallecido a un paciente con enfermedad renal crónica terminal para restablecer las funciones del riñón. El objetivo del trasplante es restablecer las funciones del riñón como son, entre otras, depurar las toxinas de la sangre, hacer un balance hidroelectrolítico, producir síntesis de hormonas y así evitar la realización de diálisis. El trasplante renal se clasifica en función del tipo del donante. Puede ser trasplante de donante vivo, en este caso, el riñón procede de una persona sana que de manera voluntaria cede el órgano a un ser querido. Y el trasplante de donante fallecido. Actualmente existen diferentes tipos de donante fallecidos. El donante de muerte encefálica y el donante a corazón parado. Tras la aceptación de los familiares, se procede a la revisión de la viabilidad de los órganos a trasplantar y en el caso de que sean viables, se procede a su extracción. Más de un 95% de todos los trasplantes renales al año post-trasplante no necesitan diálisis y el paciente tiene una razonable buena calidad de vida. Pues ya estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué te pareció la cápsula? Muy interesante el tema, ¿verdad? Trasplante renal. Y bueno, vamos a hablar con todos los detalles de lo que se relaciona con un trasplante renal. Para eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Luz María Prado Zavala. Ella es especialista en medicina interna y nefrología. Y pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder compartir algo acerca del trasplante renal, que es muy importante en este momento. Así es. Doctora, cuéntanos antes de entrar en el tema, cuéntanos algo de tu currículum. ¿Dónde hiciste la carrera de medicina? ¿Eres egresada de aquí de Soy egresada Morelia, de aquí, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudié aquí la licenciatura. Sí. Y bueno, son 5 años de licenciatura. Después de ahí hice el internado aquí, en el Hospital General de Morelia, doctor Miguel Silva. Fue 1 año. Después, dentro de la misma Secretaría de Salud, hice mi servicio social, aquí en una comunidad a la salida a Quiroga, muy cerca. Okay. 1 año y después de ahí, bueno, la especialidad, hice la especialidad de medicina interna. ¿En dónde la hiciste? Aquí, en el Hospital Civil. ¿Nunca has salido de aquí de Morelia en toda tu formación académica? Creo que siempre he estado aquí. Eso habla de que tuviste un muy buen promedio de calificación, si no, te hubiera tocado en el interior del estado y no tan cerca. Pues internado me tocó entonces aquí y después la especialidad de medicina interna también la hice aquí en el Hospital
General de Morelia. Terminé medicina interna, 4 años. Y después de ahí hice la subespecialidad en nefrología. ¿En dónde la hiciste? Aquí. También aquí. En el Hospital General. Son 3 años de nefrología. Y bueno, después de eso, cuando estuve en medicina interna, ahí hacemos servicio social y fui a Zamora, al Hospital Regional de Zamora, por 3 meses, pero después de ahí, bueno, regresamos y fue que entré a la subespecialidad aquí. Y 3 años después de eso... ¿Terminaste? ¿Hace cuánto terminaste? Terminé en el 2020. O sea, marzo realmente 2020. Tienes poco que terminaste. Digo, son 4 años, ya es un buen periodo de tiempo. Sí. Pero digo, por la edad que tienes, no eres una doctora que tiene 20 años aquí que regresó de la especialidad, ¿verdad? Como habemos muchos, ¿verdad? 4 años, sí. Estoy cumpliendo 4 años que egresé. Y bueno, pues después de eso... ¿A dónde seguiste con tu trabajo? ¿En la secretaría también? Seguí en la secretaría. O sea, yo salgo de la subespecialidad y me ofrecen trabajo ahí mismo en el hospital regional y bueno, soy médico adscrito al servicio de nefrología en el hospital civil. Muy bien. Y ¿cómo se maneja? Y te felicito por esa trayectoria, doctora. Gracias. Pero ¿cómo se maneja este tema de trasplante renal en el hospital donde estás? ¿Lo ven con frecuencia? Digo, problemas de insuficiencia renal y de problemas que ameriten un trasplante renal los debe de haber. Sí. Pero normalmente, ¿qué hacen? ¿Las operan aquí? ¿Las envían a algún lugar? En la institución. En la institución. Ya enseguida vamos a hablar del medio privado. Del medio privado. Bueno, en la institución, afortunadamente, el Hospital Civil de aquí de Morelia, o General, que es el nombre, tiene la especialidad, la subespecialidad en nefrología. Y no solo eso, nosotros tenemos médicos en formación de la subespecialidad. Está un programa avalado de donde yo egresé, o sea, de la UNAM, y formamos médicos residentes en nefrología. Y bueno, el hospital tiene una licencia, todos los hospitales que trasplantan en México necesitan una licencia para poder trasplantar. Hay distintos tipos de licencia. Una es, por ejemplo, que tú puedas procurar, obtener un órgano. Ese es un tipo de licencia, pero también necesitas para trasplantar, o sea, para ponerlo. Hay hospitales que solo trasplantan, pero no procuran. Entonces, bueno, el Hospital Civil de aquí tiene una licencia para procurar y trasplantar. Riñón, porque se necesitan pues para los distintos órganos. Cada órgano. Y córnea también. Pero bueno, en el hospital existe una lista, es una lista de... Hay 2 tipos de trasplante, de donador vivo y de donador de cadáver. Hay una lista de cadáver en donde las personas que tienen enfermedad renal crónica se inscriben y van avanzando en la lista. En base a que haya donadores renales dentro del hospital, entonces los pacientes que han estado formados durante algún tiempo, pues entonces que van hasta adelante en la lista y que tienen ciertas características, pues entonces son los que reciben un injerto renal. Y la otra forma es que alguien tenga un donador vivo y entonces se le hace el protocolo, lo completa dentro del hospital y dentro del hospital se hace la cirugía. Ok, perfecto. Ahora bien, hablando del tema de trasplante renal, doctora, ¿cuáles son las causas qué patologías, qué enfermedades hacen que se llegue hasta el momento de que se necesite un trasplante de riñón? Claro. Bueno, primero me gustaría como que platicarles un poco acerca de la importancia del riñón. Como ustedes saben, el riñón, bueno, tenemos 2 riñones habitualmente, o es lo normal. Esos 2 riñones son órganos muy importantes que, bueno, están en la parte detrás, en la espalda, en la parrilla costal, en la parte inferior, ¿no? Estos riñones son 2 órganos muy importantes que en población mexicana más o menos miden 10 centímetros y su función principal es la eliminación de desechos y agua. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que estos órganos filtran la sangre, o sea, su función es filtrar la sangre y después de filtrar la sangre, eliminar esos desechos y agua.
Entonces, pero obviamente estos riñones también pueden tener, o estos órganos también pueden tener ciertas patologías. Todos, absolutamente todos, en un inicio o cuando nacemos, estos riñones tienen aproximadamente, cada riñón está formado por 1 millón de nefronas. Entonces, este millón de nefronas, a lo largo de la vida, por el trabajo, va disminuyendo la función. A partir más o menos de los 30 o 40 años, disminuye la función en 1% de función renal. Eso es normal. ¿Con qué frecuencia? ¿1% cada año? Cada año, sí. O sea, todos tenemos, más o menos cuando tenemos 20 años de edad, todos tenemos una función renal más o menos de 120%. Ese, para hablar como porcentaje, es como un poco más fácil. Entonces, ese 120% va disminuyendo y disminuye por el trabajo de forma fisiológica. Es decir, por estar produciendo, los riñones trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, por el hecho de ese trabajo que es constante, empieza a disminuir 1%. Y ese 1% es lo esperado y es lo que todos debemos de disminuir. ¿Cuál es el problema? El problema es que disminuya más de 1% al año. ¿No? Entonces, hay pacientes o personas que pueden disminuir, en lugar del 1% esperado, pueden disminuir 5 o 10%. Entonces, ahí es cuando empieza a perderse la función renal de manera acelerada. ¿Qué te puede hacer, o qué puede hacer a una persona perder la función renal? Bueno, patologías como diabetes. La primera causa en el mundo de enfermedad renal crónica en este momento es diabetes. Y bueno, de ahí entonces es diabetes, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes que pueden dañar el riñón, como lupus, artritis reumatoide, enfermedades genéticas, los pacientes que tienen quistes renales, enfermedades intersticiales que se dan mucho en nuestra población, porque la gente consume de manera indiscriminada fármacos, como por ejemplo para el dolor. La gente está muy acostumbrada y tenemos muy a la mano algunos fármacos que consumen así diario porque tienen un dolor de rodillas de forma crónica. Entonces empiezan a consumir y estos, si bien es cierto, los fármacos, por ejemplo los que utilizamos para el dolor, pueden hacer que se pierdan ciertos mecanismos de regulación renal, por un lado. Por otro lado, directamente van a causar daño renal porque actúan como antígenos y estos causan como inflamación y luego cicatriz renal. Y entonces estos porcentajes de función renal se pierden de forma acelerada. Ok, muy bien. Vamos a ir a una pausa, si nos permite, Sí, claro. doctora, y continuamos platicando de este tema tan interesante que es el trasplante renal. Y la doctora Luz María Prado Zavala, especialista en medicina interna y nefrología, nos está hablando primero de todo lo que es la función renal y enseguida vamos a ver, después de la pausa, y a platicar de en qué consiste este proceso del trasplante renal. No se vaya, quédese con nosotros, por favor. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, y si usted acaba de sintonizarnos, yo le quiero recordar las formas en que puede ver nuestro programa a través de todas las plataformas de redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, estamos presentes, y también por la señal abierta del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y desde luego por internet a través de nuestra página sistemamichoacano.tv. Ahí puede ver la señal en vivo y algo muy importante, en redes sociales puede usted compartir nuestro tema, porque estoy seguro que a alguien de su familia o alguna amistad o alguna persona conocida le va a servir saber de este tema, conocer las enfermedades que pueden desencadenar problemas en nuestra salud, sobre todo en el riñón, para llegar hasta necesitar un trasplante renal. Con todo esto, si usted comparte la información, puede evitarles un problema de salud de este tipo y le puede salvar la vida inclusive. Estamos con la doctora Luz María Prado Zavala, que es especialista en medicina interna y nefrología, tiene una subespecialidad en nefrología, y nos está hablando de esa función renal que se disminuye de forma normal, 1% cada año a partir de los 40 años. 1% a partir de los 40 años. Y cuando, perdón. Sí, perdón, y eso es lo esperado. O sea, lo importante de eso
es que las personas a partir de los 40 años, si no tienen una patología que los haga empezar antes, o sea, a partir de los 40 años todos deberíamos de tener medida la función renal por lo menos una vez al año. Sí. Porque antes era mucho de decir, bueno, la función renal se mide como por creatinina. Y entonces uno decía, si tu creatinina está cerca de 1, estarás bien. Okay. O si está cerca. Pero, ¿qué pasa cuando no somos iguales todos? O sea, no es lo mismo que alguien que tenga 70 años y tenga una creatinina de 1.6, no es lo mismo esa creatinina de una mujer chiquita o de 70 años que alguien tenga ese mismo 1.6, pero que tenga 30 años. Así y es. que sea un varón y que mida 1.90. ¿Y cómo saber cómo se mide esa creatinina? Tiene que ir con su especialista, obviamente. Exacto, sí. Pero para que entienda la gente cómo la mides. Es que se mide la función renal con una química sanguínea. Okay. Entonces hay que ir al laboratorio, se pide una química sanguínea y esa química sanguínea arroja el nivel de creatinina. Y esa creatinina, por fórmulas que ya están establecidas, entonces se ve qué edad tiene el paciente, qué creatinina tiene, si es hombre o mujer, qué raza, y entonces se ajusta a la fórmula y emite un porcentaje de función renal. Okay. Ese porcentaje de función renal es el que nosotros tenemos en ese momento. Nosotros necesitamos estar estables, sin ninguna patología, claro, ¿no? Entonces, ese porcentaje es el que nosotros tenemos y es el que se tiene que cuidar. Y es el que se tiene que vigilar cada año. Es el que se tiene que vigilar y por lo menos una vez al año. Y si yo tengo una función del 100%, o sea, que el siguiente año esté así, o que haya descendido a 99%. El problema es cuando de un año a otro desciende a 80%, o sea, tenía 100 y desciende a 80%, o sea, bajó 20%. Algo está pasando. Algo está pasando y hay que buscar qué. Okay. Si hay alguna patología, los factores de riesgo, o si se están tomando fármacos, o si se tiene una historia familiar de que en la familia haya quistes, entonces tal vez necesitemos un estudio de imagen para ver qué está pasando. El problema es que nosotros vemos a los pacientes por primera vez en la consulta, el paciente tiene 57 años y le decimos, ¿tiene una función renal de antes? Y el paciente te dice, nunca me he hecho ninguna. Así es. Entonces, o sea, posiblemente se habrá hecho exámenes en su vida o hace un año, pero no le calcularon su función renal. No calcularon la función renal. O la otra es que no le han hecho nunca. ¿Sí? Puede ser también. Sí, también. Entonces, este porcentaje que nosotros, o sea, ya este porcentaje que con las fórmulas se establece, como les comento, después tienen grados. Entonces, la enfermedad renal tiene 5 grados. Y en base al porcentaje se va avanzando. Cuando los pacientes tienen una enfermedad renal que va avanzando, pues entonces avanza así al grado 2, 3, 4, 5. Y entonces en el grado 5 los pacientes tienen aproximadamente un 15% de función renal hacia abajo. 15, 14, 13. Y estos pacientes que están en grado 5 son los que van a necesitar una terapia de reemplazo renal a corto plazo. Y tenemos ¿Y en qué consiste la terapia? 3 tipos. O sea, los más habituales, los que tenemos en México y en todo el mundo, son 3 tipos. Es diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Entonces, estos 3 tipos de terapia es muy importante, primero, que los pacientes, pues, tengan un seguimiento para que no sea tan acelerada esta pérdida de la función que se puede retrasar. Y una vez que un paciente va avanzando y va en grado 4, grado 5, entonces los médicos nosotros tenemos que preparar al paciente y decirle, ¿sabes qué? Te estás acercando a perder la función renal y necesitamos una terapia de reemplazo. Y de estas 3 que tenemos, la mejor es el trasplante renal. Pero implica todo un proceso para llegar a trasplante renal. Implica todo un proceso. Así es. Implica todo un proceso para poder llevar al paciente a poder recibir un órgano. Pero sin duda, de los 3 es el mejor. Claro. Porque las terapias de reemplazo renal en hemodiálisis y diálisis peritoneal, si bien es cierto, ayudan a los pacientes a cumplir ciertas funciones del riñón, al final faltan muchas cosas más. Y no solo eso, los pacientes en terapias de reemplazo renal, así que asisten a hemodiálisis o se dializan en casa, tienen muchas complicaciones.
y desde infecciones, infecciosas, sí, claro, las defensas están más bajas por la propia enfermedad renal y porque tienen este tipo de terapias, y aparte complicaciones cardíacas, vasculares, que los llevan a disminuir su esperanza de vida. O sea, un paciente que tiene menos de 80 años y que necesita una terapia de reemplazo renal y que está en este tipo de terapias, pues comparado con alguien de su misma edad, tiene una esperanza de vida como de un tercio menos que alguien de su misma. Ahora, bien, doctora, en este proceso, tú en la institución, por el proceso a veces tan largo que se puede llevar, tú puedes recomendar, lo mejor es el trasplante renal, pero si el paciente tiene problemas y no puede esperar hasta allá sin ningún método de terapia, lo inician obviamente con diálisis peritoneal, ¿lo recomiendas, la hemodiálisis? Claro, sí. Para que en lo que espera el trasplante renal, porque va a tener algunos problemas, ¿no? Cuando el paciente va disminuyendo, se tiene que preparar. Uno tiene que ponerle al paciente el escenario y decirle, bueno, mira, estamos disminuyendo la función renal. Si tú tienes a alguien que te pueda donar, necesitamos empezar los estudios tuyos y de quien te pueda donar. Si no, necesitamos inscribirte en una lista para que puedas empezar a avanzar. Las listas son largas. Y necesitamos, igual, a la par, se preparan los pacientes, se les realizan fístulas para disminuir los riesgos. Si van a entrar a hemodiálisis, es mejor que entren con una fístula a que entren con un catéter. ¿Qué es una fístula para que la gente que una fístula, o sea, cuando los pacientes ingresan a hemodiálisis, esto es en la terapia de hemodiálisis, se pueden hemodializar a través de una fístula arteriovenosa. Entonces se hace una evaluación del brazo, de la vasculatura. Se ven los calibres de arterias, de venas, y lo que se hace anatómicamente es que se junta una arteria y una vena. Entonces, la vena le llamamos nosotros que se arterializa. Al juntar sus paredes, lo que empieza a pasar es que pasa sangre de la arteria a la vena, y entonces hace que la vena se distienda, se haga un poco más gruesa, y a partir de ahí se puede hacer la sesión de hemodiálisis con unas agujas. O sea, ahí se canaliza, como si se fuera a poner un suero. Se canalizan 2 vías ahí, y es que la máquina de hemodiálisis por una vía extrae la sangre, la limpia, le quita toxinas, le extrae agua, la necesaria, y por el otro regresa la sangre limpia. Entonces se puede hacer versus también por un catéter. Sí. Que de repente es lo que ve uno muchas veces, o la gente lo ve con el catéter aquí. El parche, exacto. El parche en la zona de la subclavia. Sí. Ahora, hablando ya de trasplante renal. Hablando de trasplante renal, llega el momento de que ya hay un probable donador. Sí. Sea de vivo o de cadáver. Sí. Pero ya, si es de cadáver es muy deprisa por las cuestiones de los tiempos. Pero ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Bueno. Ahora sí, hablando ya de manera general, en lo público o en lo privado. Sí. Que pudiera haber algún cambio, pero son protocolos universales, ¿no? Sí, claro. Primero, creo que quisiera hablarles un poco de los números que tenemos en México de trasplante. Sí. O sea, hay listas, hay una lista en donde la gente se inscribe cuando quiere un órgano. Actualmente, de octubre, quien regula esto es el Centro Nacional de Transplantes, aquí en México, y se llama, su abreviatura es CENATRA. Y entonces ellos tienen una lista de cualquier persona en el país que requiera un órgano, se inscribe en esa lista, ya sea en el sector público o en el privado. Pero lo más importante es que uno solo puede estar una vez a nivel nacional. O sea, yo no puedo inscribirme en Jalisco y luego venir a Michoacán y quererme inscribir. Porque el registro es nacional. Porque es nacional, porque te vota el sistema, no te deja. Bueno, entonces hay más o menos 19,700 hoy inscritos. De esos, más o menos 16,500 están esperando un riñón. Y nosotros en México se trasplantan al año solo 2,900. O sea, la última cifra de octubre fue de que México lleva aproximadamente este año 2,400 y tantos. Quiere decir que muy poco. O sea, para la necesidad que hay de 16,500, llevamos 2,400. Entonces las listas pues van aumentando. Sí, es un embudo, un cuello de botella ahí. Sí.
porque Exacto. son muchos los que necesitan y pocos los que pueden tener un riñón. Ajá. Entonces, bueno, algo muy importante también es que los pacientes pediátricos tienen, ellos van hasta adelante en la lista. Sí. Siempre un menor de edad, aquí en México, siempre tiene como un poco la prioridad por ser pediátricos. Bueno, entonces nosotros tenemos en México 2 grandes grupos, que es de vivo y de cadáver. Si los pacientes tienen un familiar que les quiera donar, pues entonces se empiezan los protocolos y se hacen las evaluaciones a los 2. Sí. Primero al receptor, que esté en buenas condiciones, si necesita una terapia de reemplazo que ya esté dentro de ellas, cuidarlo para que disminuir su morbilidad. Y se hacen estudios para ver cómo está su corazón, que no tenga infecciones, porque recordemos que en el trasplante va a ir a tomar fármacos para disminuir sus defensas y no se reconozca el órgano. Entonces lo que se necesita es que no tenga ninguna infección escondida, que después de que nosotros le bajemos las defensas pudiese tener manifestarse. problema por la infección. Entonces se estudian porque ellos, por la propia enfermedad renal crónica y por lo que conlleva, tienen mayor mortalidad y morbilidad, o sea, tienen mayores enfermedades. Entonces, si ya tienen 4 o 5 años en hemodiálisis, bueno, pues entonces el corazón, que todo esté bien, les digo, lo infeccioso, se hacen evaluaciones dentales, se hacen evaluaciones con psiquiatría. Y en cuanto al donador, el donador es aquel que vivo, entonces necesitamos nosotros, como equipo médico, estar seguros que no lo vamos a poner en un riesgo. Así es. Que quitarle un riñón va a estar durante mucho tiempo estable, con una buena función y sin mayor morbilidad. Ok. Ahora bien, vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar una pregunta en el aire y para que la gente sepa qué es lo que sigue después de la pausa. Existen casos, desde luego que existen, pero ¿cuáles son las indicaciones en las que alguien pueda necesitar un riñón, pero no sea un candidato para hacer una cirugía de trasplante renal? Debe haber unas condiciones específicas para decir, pues no se puede. No se puede. Aunque tenga un donador vivo, que a lo mejor consiguió un donador, un familiar, etcétera. Sí. Y en este caso, ¿quiénes son los ideales para ser donadores de un riñón, donadores vivos, en el caso de que sí lo necesiten y que sí sean el candidato? Te lo voy a dejar la pregunta en el aire y regresamos después de la pausa para platicar de eso. Muy bien. Si me permite, si usted que nos favorece con su atención, por favor, no se vaya, continuamos hablando de trasplante renal con la doctora Luz María Prado Zavala. Ella es especialista en medicina interna y nefrología. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y solamente recordarle que estamos presentes en todas las plataformas de redes sociales para que pueda ver nuestro programa y compartir esta información. Y bueno, antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta al aire a la doctora, que era, una pregunta que constaba de dos partes. Una, ¿quién era alguien que tenga una insuficiencia renal crónica o una patología que amerite trasplante renal, pero que no pueda ser candidato a recibir un trasplante renal, que se tenga que sacar esa lista inicial? A lo mejor estuvo en la lista, en el protocolo de estudio, pero después pasó algo que ya no puede ser trasplantado. Y la otra es en el caso de quienes sí pueden ser, y los que tienen quién es candidato para donar un riñón. Yo puedo ir y ser candidato a donar un riñón vivo. Yo, Martín Lira, puedo ser, o se necesitan ciertos requisitos. Sí, las contraindicaciones para que alguien pueda recibir, o sea, que esté en una lista, por ejemplo, de espera, o que tenga un donador y entonces diga, yo ya tengo mi donador, ¿cuáles son las contraindicaciones? Es que tenga una neoplasia activa.
que tenga una expectativa de vida corta, o sea, que tenga una expectativa de vida de menos de un año, que tenga una enfermedad de algún órgano severa, sin posibilidad de mejoría, que tenga un consumo de alguna droga o alcohol en alta cantidad. Sí. Esas. Hay otras relativas, es decir, si los pacientes en ese momento tienen una enfermedad, por ejemplo, coronaria, tienen una enfermedad vascular periférica, tienen a lo mejor un proceso activo infeccioso que todavía no está resuelto, ellos también tienen como un tiempo de espera y hasta que no se resuelva eso, no pueden continuar como el protocolo. Okay. Y los otros sí, los iniciales sí son contraindicaciones que sí absolutas. Están absolutas, que no se puede. Ahora bien, ¿yo puedo ser un donador? Sí, claro. ¿Vivo? Sí. Por aquello de que muchas veces se hacen las campañas sobre si estás en una situación así, pues una vez que tuviste un accidente o un familiar, puedes donar del cadáver. Claro. Pero yo he visto muy pocas, o creo que no he visto, campañas de donadores de riñón vivo. Vivo. ¿Yo puedo ser un donador? Digo yo o cualquier persona, ¿qué se necesitaría para hacerlo? Lo que se necesita, primero, bueno, las donaciones de vivo es mucho de familiares. Okay. O sea, eso es mucho de o a un hermano, o a los hijos, o a los primos. Eso, o sea, a lo mejor las campañas son un poco más dirigidas a las donaciones de cadáver, porque al final ahí es cuando la gente o la familia se enfrenta a situaciones que no esperaban y de un momento a otro tienen que tomar la decisión, entonces se trata de sensibilizar. Okay. Pero de vivo es como un poco más fácil, porque siempre se tiene ese deseo de ayudar al familiar, al amigo. Muy cercano. Muy cercano. Por eso es que pero no se hacen las campañas así. Seguramente por eso es como más hacia donación de cadáver, ¿no? Y por eso en la licencia, y por eso hay campañas de haz tu tarjeta de yo soy donador. Así es. Pero las personas pueden ser donadores, o sea, yo puedo decir, usted doctor puede decir, yo quiero ser donador, ¿qué se necesita? Pues primero necesitamos evaluar el riñón, o sea, evaluar a la persona y evaluar el riñón para nosotros saber que el quitarle un riñón usted estará bien y tener la certeza, darle la certeza a usted de que usted estará bien. Así es. Entonces, que no tenga diabetes, que no tenga una enfermedad que necesite medicamentos, que evaluamos el riñón de una forma que el riñón no tire, sus riñones, o sea, que sus riñones no tiren proteína, no tengan sangre microscópica, tenga buena estructura renal, los dos estén de un tamaño similar, y que no tenga otra patología de hígado, corazón, pulmón, y entonces usted puede, y una vez que se evalúa la función renal y es una función renal normal, usted puede ser candidato a donar. Ok, muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta que va más dirigida al medio particular, a la medicina privada. ¿Por qué lo hacemos? Porque finalmente la medicina institucional, la medicina privada se rige por protocolos universales de tratamiento. No hay un protocolo para la institución y un protocolo para lo privado. Es igual la medicina en todo el mundo. Pero te lo hago porque a veces el estar en una institución, tenemos no la lista de espera que ya nos platicaste del riñón para el trasplante renal, de esta lista nacional, no, sino los estudios, el hacerlos en una institución, de repente nos lleva mucho tiempo porque están saturadas los servicios. Por eso es que hay gente y que puede hacer el procedimiento en forma privada y que dice, bueno, pues yo no quiero una institución, tengo mi seguro social, pero tengo la capacidad de hacer un trasplante renal en lo privado, pero resulta que en Morelia o en nuestro estado se tiene la idea de que no se puede hacer el trasplante renal en lo privado. ¿Es cierto eso? Porque hasta hace poco tiempo todo lo escuchaba yo, que se iban a Guadalajara, se iban a México. Sí, exacto. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Platícanos de este proyecto que tú, en el que tú estás. Sí, justamente es lo que nosotros queremos darles a conocer, que el Estado tiene la capacidad de realizar trasplante renal dentro. O sea, ¿qué se necesita? Se necesitan hospitales que tengan licencia y aquí en la ciudad tenemos hospitales que tengan la licencia. Se necesita el equipo quirúrgico que conste de cirujanos de trasplante, que pueda realizar la cirugía.
que esté certificado y el equipo de nefrología también que esté certificado y que esté capacitado para hacer estos trasplantes y se puede hacer dentro de los hospitales. Eso sí, la lista que a nivel nacional siempre se tienen que realizar todos los procesos que se hacen tanto en el sector público, también se hacen en el sector. Entonces se inscribe, se sube a la plataforma, se pone como, este es el receptor, este es el donador, es un trasplante de vivo y se puede realizar. Tenemos los inmunosupresores, tenemos los medicamentos que se necesitan, tenemos los insumos para poder realizar este tipo de cirugías dentro del Estado. Para eso iba mi pregunta, para allá. ¿Se está haciendo en Michoacán? Se está haciendo en Michoacán. Ok, perfecto. Sí, tenemos aquí trasplante renal dentro de la institución pública y dentro de la institución privada. Así es. Eso es muy importante porque, te decía, se tiene la idea de que hasta en el gremio médico, porque yo como médico me entero de que van a trasplantar, me lo voy a llevar a Guadalajara, es mi familiar, ya conseguimos un donador, otro familiar, pero no sé, ¿por qué no hacerlo aquí en Morelia, no? Claro. Sí hay las condiciones y ahora que tú nos platicas de que hay todas las condiciones, hay las instalaciones y hay un equipo. Porque no es el cirujano que va a trasplantar él solito, el que va a tratar al paciente, no, es un equipo multidisciplinario. Es un equipo, incluso los anestesiólogos tienen entrenamiento en trasplante. Bien, los cirujanos de trasplante, estamos nefrología dentro de las salas cuando se realiza el trasplante y tenemos dentro de los hospitales los protocolos bien establecidos, es decir, las medidas de protección, porque al final estos pacientes son pacientes que se convierten en esos primeros días, tienen alto riesgo, ¿no? Sí. Llevamos sus defensas, las bajamos para que puedan empezar a tener la tolerancia al órgano. Y entonces son protocolos bien establecidos en donde se toman cultivos de las habitaciones, que las habitaciones estén completamente limpias, que estén completamente aisladas. Los pacientes no están en habitaciones normales, sino están en habitaciones que cumplen ciertas características. Solo tenemos cierto personal de enfermería, no otro. El personal de enfermería que ya está entrenado en eso. Y no tiene flujo, por ejemplo, con otros pacientes y las visitas están restringidas y tenemos prácticamente como si fuera una terapia intensiva solo para los primeros días del trasplante renal hasta que van a casa. Ok. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene que existe ese equipo en el que tú estás aquí en Michoacán? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ya como equipo multidisciplinario aquí en el Estado? Bueno, desde que yo egresé, yo estoy dentro del equipo y tenemos entonces estos 4 años. 4 años. Y en este tiempo, ¿has tenido o han tenido como equipo un número de trasplante? Digo, a lo mejor no el que quisiéramos porque pues, el problema es que no hay los donadores, pero ¿está aumentando? Sí. El número de procedimientos que hacen de trasplante renal, porque se está dando cuenta la gente que lo puede hacer aquí en Michoacán, ¿no? Claro, sí. Hay gente que, por ejemplo, no sabía que aquí dentro del Estado había, y entonces por promoción, porque ya conocen a alguien que se trasplantó aquí. Exacto. Y entonces empiezan a difundir esta información y entonces nos buscan, platicamos con ellos y podemos establecer como esta relación y realizar el procedimiento. Pues eso me da mucho gusto, doctora, porque definitivamente si en otras especialidades tenemos la capacidad de hacer biología de la reproducción, de procedimientos de fertilidad, que están a la vanguardia en el país y en el mundo, y se pueden hacer aquí en Michoacán, como ya lo hemos visto en otros temas. Sí. Sí, claro, y aparte, o sea, por ejemplo, el hacer la nefrectomía, la hacemos como la hacen en otras partes del mundo, o sea, se hace nefrectomía laparoscópica, no es abierta, entonces en realidad se tiene todos los recursos dentro del Estado para poder realizarlo. Te digo, insisto, me da mucho gusto porque además este es un medio de comunicación que va pues se ve en todo el Estado, en todo el país, en todo el mundo a través de las plataformas y del Internet, y que la gente que está viendo nuestro programa seguramente lo va a difundir, ¿sí? Tanto en sus redes sociales como además platicándolo, ¿no? Claro, sí. Hay una serie de preguntas, doctor, en esta parte del programa que nos hace el público y que son preguntas que interactúa
con nosotros como entrevistador y al invitado sobre todo. Y son algunas que te voy a hacer. Mira, Juan Quesada, a través de Instagram, pregunta que si es cierto que el vivir en ciertas regiones del estado provoca mayor porcentaje de enfermedades renales que se pueden terminar en un trasplante renal. Es decir, si hay algunas zonas del estado que puedan ser factores condicionantes, me imagino que por el agua o por algunas cosas, ¿qué nos puedes decir sí, que pregunta? hay ciertas zonas del estado en donde hay como mayor prevalencia de enfermedad renal. Esto siempre se ha tratado de estudiar, de saber la causa, o sea, el por qué. Efectivamente se piensa que sea el agua, que puedan ser algunos factores genéticos que pueden conjuntarse, pero sí, es cierto esto de que hay zonas en donde hay mayor prevalencia de enfermedad renal y bueno, a nivel mundial incluso, la prevalencia más o menos de enfermedad renal crónica es del 10%. Pero cuando se pusieron a analizar así como, a ver, ¿y dónde teníamos como más localidades? Cuando enumeraron las primeras 25 localidades de mayor mortalidad por enfermedad renal crónica, encontraron en México 9. ¿Y de esas Michoacán? Pues encontraron en Veracruz, Aguascalientes, no precisamente figuró Michoacán, pero sí muchas localidades de México dentro de estas causas. Bueno, pues ahí está la pregunta. Sí, puede haber diferentes factores. Diferentes factores. Bueno, hay otra pregunta que nos hace Marisela Ramírez a través de Messenger. Nos dice, te felicita por toda la explicación que estás dando y nos dice que ella tiene un familiar que la trasplantaron de donador cadavérico y que ha vuelto a vivir. Sí. Es un comentario nada más, no es una pregunta. Ha vuelto a vivir. Cambia la vida. O sea, le regalaron vida. Sí. O sea, mejoran muchas cosas, mejoran los riesgos que puede tener alguien que esté en terapia de reemplazo renal, la expectativa, el tiempo de vida y la forma. Sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, doctora, si me permite, si regresamos, no se vaya, continuamos aquí en nuestro programa Consulta Médica hablando de trasplante renal con la doctora Luz María Prado Zavala, quien es especialista en medicina interna y nefrología. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de su programa Consulta Médica. Y bueno, pues si usted por alguna razón no vio este programa hasta en este momento, pues recuerde que hay forma de que lo vea completo a través de nuestras redes sociales. Y doctora, en esta recta final, yo quisiera que nos platicaras y nos dijeras un mensaje final sobre el trasplante renal y todo lo que puede conllevar o llevar hasta este momento en que se pueda necesitar una terapia de este tipo. Sí, creo que es muy importante para todos hacer conciencia de que hay que conocer y cuidar la función renal. Todos a partir de los 30 años, y si alguien tiene factores de riesgo antes, a lo mejor tiene que tener medida por lo menos una vez al año la función renal para poder saber qué porcentaje, en base a si es hombre, mujer, la raza, qué porcentaje de función renal tiene y que ésta se conserve. Muchísimo más importante es cuando los pacientes tienen alguna enfermedad, es decir, que tienen diabetes, hipertensión, que sus familiares tienen quistes, que tienen alguna enfermedad inmunológica. Entonces ellos con mayor razón tienen que estar muy de cerca con el conocimiento de cómo está la función renal y el seguimiento. Y bueno, quiero decirles que aquí en Michoacán tenemos trasplante renal tanto en el sector público como privado, que se puede realizar, que Michoacán tiene todo lo necesario para realizar este tipo de procedimientos de seguimiento, y que bueno, es una oportunidad porque es la mejor terapia de reemplazo renal que alguien pudiese tener después de que pierde su función del riñón. Pues muy bien, doctora, y aquí están apareciendo en nuestra pantalla todas las formas de contacto contigo, tanto para
alguna pregunta o duda que Claro. tengan, sean pacientes de la institución o sean pacientes de lo privado, Sí, digo, sí, te por pueden supuesto. contactar y estoy seguro que les darás toda la información necesaria. Ahora bien, esta parte que sigue es una parte que ha hecho que nuestras 4 temporadas, esta es la 4ª temporada de nuestro programa Consulta Médica, y que estamos al aire cada semana desde hace algún tiempo ya, le interesa mucho a la gente. A nosotros, a nuestro programa, a ti y a mí, nos está viendo muchos médicos, pero a la gente también le interesa mucho saber todo lo que tuvimos que pasar los médicos para llegar hasta el lugar donde tú estás. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente ve que, pues la doctora o el doctor especialista de tal, y no sabe todo lo que llevas atrás, los años de estudio que ya nos platicaste al inicio. Pero también somos seres humanos, doctora, y la gente se le olvida eso. Por eso es que a veces nos molestan algunos comentarios de que algunas pacientes preguntan por teléfono. Digo, nos molesta porque hacen ese comentario, no que me moleste que me manden el mensaje, hacen un comentario de que, ¿por qué no me puede dar la consulta por teléfono? Pues porque no es lo ideal dar una consulta por teléfono. Además, estás a lo mejor en una cirugía, estás descansando, o sea, para eso son los horarios de consulta. Y si es una urgencia, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Lo que quiero preguntarte es, ¿cómo te fue a ti para llegar hasta aquí? ¿Qué recuerdas que tuviste que prescindir en tu vida durante estos años? Ya sé que no saliste de Morelia prácticamente, pero aún así estuviste en Morelia y no estuviste porque estabas encerrada en un hospital, atendiendo muchos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo te fue? Pues yo vengo de otro estado, yo soy originaria de Guanajuato y bueno, es el enfrentarse a ir a estudiar la carrera a otro lugar, pues desde ahí es difícil. Pero bueno, la verdad es que estoy maravillada, o sea, yo quiero muchísimo a Morelia, ya me quedé aquí a vivir después de estos años de estudio. Y bueno, estar dentro del hospital, de la Secretaría de Salud, ha sido muy enriquecedor para mí. El tipo de pacientes que tiene la Secretaría de Salud, el agradecimiento que tienen, la forma de ser, eso siempre me ha gustado mucho. Y seguramente por eso estuve tanto tiempo ahí. Sí, pero porque sigues en la institución, ¿no? Y sigo ahí todavía. Entonces, eso al final del día es el tipo de gente y poder ayudar a los demás y poder darles nuevas oportunidades en cuanto a sus tratamientos, en cuanto a poder darles un servicio a ellos, es muy importante. Y eso es muy gratificante para nosotros como médicos, que a pesar de que pues, puede ser el cansancio, uno sacrifica mucho a la familia, no estamos en casa. Así es. La mayor parte del tiempo, incluso ahora también seguimos fuera, son muchas horas fuera. Al final agradecemos a la familia que pueda entendernos eso y siempre el paciente y el tipo de paciente, el agradecimiento que nos tiene y que sabe que lo hacemos de la mejor manera y con la mayor cantidad de ganas, pues es una gran satisfacción para nosotros. Ahora bien, tú eres casada, ¿sí? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Solo uno. Uno. Y esto que dices de que te la pasas mucho tiempo fuera, implica una logística para que puedas estar al pendiente como madre. O sea, el hecho de que no estés en la casa no dejas de ser la mamá. Claro. O no dejas de ser la esposa. Sí. O tu esposo no deja de... Y además es médico tu esposo también. Sí. ¿Cómo compaginar esa carrera? Por ahí hay muchos médicos casados con médicos. Sí. Pero no es muy difícil. Pues bueno, creo que lo más importante es como entender, ¿no? O sea, cuando alguien tiene... las ocupaciones del otro. O sea, entender que siempre quisiéramos estar en casa, siempre quisiéramos estar al pendiente, siempre quisiéramos tener tiempo, pero lo bueno es que la pareja nos entienda que a veces es difícil y que vamos a tardar un poquito más en llegar. Y bueno, lo que es muy importante es esto también de los hijos, ¿no? O sea, el no estar presente, así es. Sí, es difícil, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Pues eres muy joven, doctora. Yo creo que vas a continuar teniendo un éxito muy importante en tu vida profesional. Espero que así sea y sé por la gente que te conoce que eres una persona muy responsable, muy profesional
y sobre todo muy apegada a tus pacientes, ¿sí? Eso habla muy bien de alguien como médico, ¿sí? Y que cada día necesitamos más médicos con ética, más médicos pegados a sus pacientes, porque de repente se van perdiendo algunas cosas en el camino, ¿no? Eso te lo agradezco, y te agradezco desde luego que hayas estado con nosotros aquí, dándonos toda esta información. Esta es tu casa, doctora, y espero que en la siguiente ocasión estemos también que tú estés y con la otra parte de ese equipo de trasplante renal para seguir platicando. Nos quedamos cortos en muchos temas, a pesar de que es un tema de 1 hora de duración. Y ¿cómo sentiste? Se pasa rápido, rapidísimo, ¿no? Entonces, te quiero invitar a otro programa, claro. con otra parte del equipo también, para que participen y nos hablen de ya cómo es el procedimiento quirúrgico como tal, la selección, el procedimiento, los cuidados, etcétera. Y agradecerte nuevamente. Esta es tu casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues estamos aquí para precisamente darle información a la gente, información que les sirva, información que sea útil para su salud, y pues agradecerte nuevamente. Muchas gracias por la estar invitación. Aquí. Gracias a todos. Gracias, y un saludo para tu familia en casa que está viéndonos. Y bueno, yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica, que como usted sabe, cada semana tenemos un programa con un tema diferente, con especialistas de la talla y el prestigio académico de nuestra invitada de hoy. Y pues nos vemos la próxima semana. Cuídese, por favor. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó